RCR, la red que comunica y une al Perú. Como hemos dicho, vamos a agradecer este contacto con el sacerdote Miguel Fuertes Prieto del Vicariato Apostólico de Iquitos en Loreto. Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muy buenas tardes, señor Lizardo, y a todos los televidentes. Y más bien, gracias por la oportunidad que dan y nos dan a Iquitos y la región de, bueno, dar a conocer en el resto del Perú. Así es, hoy se va a presentar el libro Relatos de la pandemia, Iquitos, la primera ciudad en caer. Iquitos ha sido también una de las zonas muy golpeadas por el COVID-19. ¿Por qué se da este título, la primera ciudad en caer? Usted nos puede comentar, por la experiencia nosotros sabemos y hemos seguido todas sus todas sus actuaciones que ha hecho y las acciones que se ha hecho, sobre todo en Iquitos, en los momentos más difíciles de la primera ola, recuerdo, para contar con una planta de oxígeno, ¿no? Todas las actividades y el esfuerzo que se hizo. Así es, bueno, está puesto el título, Iquitos, la primera ciudad en caer, porque realmente fue la primera ciudad del Perú que tuvo el COVID tan fuerte, ¿no? Se declaró el COVID en el Perú, marzo, pero aquí finales de marzo, abril, mayo, junio, muchísimas personas murieron. A nivel mundial, es una de las ciudades, junto con Manaus, Guayaquil, que más muertos ha tenido, como se dice, de acuerdo a la cantidad de habitantes, ¿no? Uh-huh. Recordemos que aquí los muertos, pues bueno, se amontonaban en bolsas de plástico en los lugares de los hospitales y en la calle también, las afueras de los hospitales moría la gente y demás. Incluso hay un cementerio COVID donde son fosas prácticamente comunes que bastantes problemas ha tenido. Es por eso que le han puesto, iba a comunicarte Perú, ha puesto este título de Iquitos, primera ciudad de caer. El Relatos de Pandemia es una serie, se piensan editar más libros en ese sentido para dar memoria histórica a lo ocurrido durante la pandemia, lo que ha significado y, bueno, dar la oportunidad a distintas personas, ¿no? Unos que tuvimos, digamos, más actuación directa Uh-huh. durante la pandemia, pero también otras personas que lo sufrieron, aunque no hayan tenido una función dirigencial en ningún Oh, momento, ¿no? padre, entonces Entonces, son relatos que contiene este importante libro de ciudadanos, médicos, sacerdotes, comunicadores, ¿no? Prácticamente las experiencias se cuentan, ¿no? así es, son 12 entrevistas. Lo curioso del libro es que o sea, son 12 entrevistas, vídeo, que nos hicieron a diferentes personas de la ciudad de Iquitos Uh-huh. y que después está escrito, letra, resumen, pequeño resumen de las entrevistas, pero cada entrevista tiene un código QR que simplemente le sacas foto, lo escaneas y puedes ver la entrevista completa. Así que el libro es especial en ese sentido de que es visual también, en base a las preguntas que nos fueron haciendo y dan, pues eso, una visión de diferentes ámbitos, porque somos, hay médicos, hay periodistas, hay antropólogos, hay una persona, la hermana de un señor que le dieron por muerto, lo metieron en la bolsa de plástico y a los 3 días apareció en casa porque no estaba muerto, ¿no? Lo que esto ha significado para el pueblo también, todo esto está son relatos, es la voz de la gente, la voz del pueblo, de actores más directos y bueno, de gente que lo ha sufrido, ¿ya? Ahora, padre, Y es bueno porque es la exacto, histórica del pueblo. por qué es importante conocer todas estas experiencias en la actualidad que ya se ha bajado, como sabemos, los casos del COVID, ¿no? En estas circunstancias. Porque si no conocemos nuestra historia, cometemos el error de repetir los errores de la historia, ¿no? Ese es un principio Uh-huh. general que debemos tener en cuenta. En este caso concreto, se trata de saber qué ocurrió, cómo ocurrió,
cómo se desataron fuerzas imprevistas, por ejemplo, la solidaridad, el liderazgo de personas que no estábamos llamados a ser líderes en ese momento y que cuando se ha dado oportunidades a otras instancias han salido al frente. Aquí, por ejemplo, cantidad de profesionales se pusieron al servicio en el hospital regional para adecuarlo, eh, desde soldar camas que estaban desarmadas o cuestión eléctrica o cuestión eso, ¿no? Eh, Cantidad de gente les llevaba la comida. O sea, todo eso, respuestas del pueblo ante situaciones de emergencia, yo creo que no puede quedar en el olvido. Ujú. Yo creo que es algo que el mismo Estado después no ha sabido, pienso, y disculpen si estoy equivocado, no ha sabido aprovechar para eh, orientar, canalizar todas esas fuerzas que están en el pueblo, que buscan el bien de la sociedad, que dan esperanza en medio de la muerte que estaba ocurriendo y que pasó la epidemia y se quedó ahí, pandemia, ¿no? Ujú. Entonces es imprescindible tener la historia presente siempre. Así es, padre, porque parecía toda una pesadilla al ver esta situación del COVID-19, ver tanta gente enferma, amigos, familiares muertos, ¿no? Era algo increíble. Y le preguntaba a ello, conocer estas experiencias importantes porque hoy nuevamente ya no es el COVID, pero hay otras enfermedades que se presentan, como por ejemplo el dengue, la leptospirosis, y tenemos que nosotros aprender de los errores que se pudieron dar, ¿no? Para no volver a cometerlos, padre. Sí, así es. Y de hecho, Iquitos no estaba preparado para la COVID porque estaba en tremenda pandemia, epidemia del dengue. Los Ujú. hospitales estaban ya saturados, sobrepasados por el dengue cuando se presenta el COVID. Entonces, bueno, entonces es necesario que nos faltaba para estar preparados para afrontar estas situaciones de pandemias. Pero yo diría que nos tiene que ayudar la experiencia no solamente a enfrentar enfermedades o pandemias, Ujú. sino situaciones sociales que se están dando, que se dan continuamente a lo largo de la historia de diferentes formas, ¿no? Pero que el Estado no puede estar de espaldas a la sociedad. La sociedad tiene que afrontarlo, ¿no? Canalizados por el Estado y demás. Pero justamente las reacciones ante la pandemia creo que deberían ayudar al Estado a decir, bueno, hay un capital humano que se puede ayudar, que se puede canalizar y puede y debe ayudar a enfrentar toda situación que va en contra de la dignidad de las personas. De aquello, lo de la pandemia del COVID, pues ha sido una cosa espectacular, digamos, porque es mundial, por la cantidad de muertos. Pero hay situaciones que van destruyendo la vida todos los días y que ojalá hubiese más oportunidades de que las potencialidades de la población se utilizaran en el sentido de enfrentar esta situación. Ahora, también en estas situaciones de emergencia, muchas veces cuando no funciona o no se trabaja bien de parte de las autoridades locales, regionales, la iglesia una vez más ha contribuido en estas situaciones de emergencia, padre. Y en esta ocasión, ante en algún momento inacción hacían de los gobernantes de turno, ¿no? Estaban, entonces, y ante, digamos, la exigencia incluso del pueblo, ¿no? Pues la iglesia salió al frente, tuvimos que salir al frente, convocamos una campaña que más allá de las plantas de oxígeno, que el primer año fueron 4 plantas de oxígeno las que conseguimos, el segundo año una, más allá de esto, se generó una esperanza en el pueblo, en la gente, en las personas, es decir, eh, pareciera que hay un rayo de esperanza y nos lanzamos por ahí. Eso fue lo principal, tanto como el oxígeno, que por supuesto es imprescindible para la superación del COVID, para enfrentarlo, fue la esperanza de que más allá del COVID puede haber vida, lo podemos conseguir y vamos a lucharlo, ¿no? Ujú. Entonces se canalizaron muchísima solidaridad entre las personas, ¿no? Lástima que no lo hubiese hecho el Estado, que era quien lo debía haber hecho, ¿no? Y gracias a Dios que hubo personas que
de una u otra manera, y son cientos y miles de personas las que colaboraron a pesar de lo que los gobiernos regionales y locales pues estaban no haciendo, ¿no? Simplemente fue así, bueno, ocurrió. ¿Ya? Así es. Pero sí, la iglesia y otras instituciones salieron al frente y gracias a Dios se consiguió salvar muchas vidas y dar esperanza a quienes estaban sufriendo. Así es. Bien, padre, cuéntenos, coméntenos cómo va a ser la presentación de hoy, dónde se va a realizar. Bien, pues se va a realizar en el Centro Pastoral, calle Putumayo, 318. ¿Ya? Están allí los responsables de la edición, la doctora de las redes, doctor Brito, bueno. Y está invitado el gobernador, creo que va a ir el gerente de Desarrollo Social, por supuesto se ha invitado a autoridades de salud y a quienes han participado, han sido entrevistados, ¿no? Que aparecen las entrevistas en los libros. Y público en general, todos estamos llamados, porque esto no es de unos pocos, ni es de los entrevistados, ni de quienes tuvimos una actuación más directa en el COVID, sino que es del pueblo, es la memoria del pueblo que hay que mantenerla viva para no repetirla. Así es, Todos a no las repetir los errores 5 de la tarde, ¿no, tiempo. padre? 5 de la tarde, ¿no? Sí, 5 a 7, entre 5 a 7 será expuesto, y de alguna manera es una propuesta, un momento de reflexión de qué lecciones sacamos de todo esto y qué tenemos que seguir haciendo. No es para solamente visualizar el pasado, Exacto. sino para hacer propuestas de futuro también. Muy interesante. Bien, padre, entonces vamos a estar ahí atentos hoy a las 5 de la tarde, la presentación del libro Relatos de la Pandemia, Iquitos, la primera ciudad en caer. Muchas gracias por este contacto, padre. Un abrazo, buen fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes, que el Señor les acompañe siempre. Bendiciones. Muchas gracias por sus bendiciones. Hemos estado con el sacerdote Miguel Fuertes Prieto del Vicariato Apostólico de Iquitos en Loreto. RCR, la red que comunica y une al Perú.